Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video comenzamos con el tema de los elementos accidentales del negocio jurídico. Hasta este punto hemos visto los elementos que necesariamente tiene que tener un negocio jurídico, ¿ya? Hemos puesto ahí la voluntad negocial, la manifestación y también la capacidad negocial, ¿ya? A partir de ahora vemos ya algunos tópicos específicos del negocio jurídico y el primero de ellos va a ser los elementos accidentales. ¿Qué son los elementos accidentales? Que en particular son la condición, el plazo y el cargo. Son básicamente algunas situaciones, algunos pactos que es posible incluir en el negocio jurídico, ¿ya? Pero que, digamos, su no inclusión no implica la invalidez o la ineficacia del negocio jurídico. Es decir, los negocios jurídicos, una compraventa, un testamento, ¿no? Una donación, pueden celebrarse de acuerdo a los términos de los que ya hemos estudiado hasta el momento, ya no necesitan estos elementos adicionales, pero es libertad de las partes el poder incorporarlos, ¿ya? Ahora, cuando se incorporan, a pesar de ser elementos accidentales que podrían estar ahí o podrían no estar para la validez del negocio jurídico, ¿ya? Una vez que se incorporan, sí son exigibles, sí son obligatorios, ¿no? Entonces, esas condiciones, esos plazos, o esos cargos que se han establecido sí tienen que ser materia de cumplimiento en los términos que vamos a explicar en este video y en el siguiente. En particular, cuando hablamos de las condiciones, hay algo que tomar un poco de cuidado, porque el término condiciones es algo equívoco por las distintas formas en que se utiliza el término condiciones, ¿ya? Como ven ahí en la pantalla, esta es una noticia de gestión, dice fichajes a la peruana, contratos, condiciones e informalidad, ¿no? Cuando escuchamos condiciones, muchas veces hablamos o escuchamos que hace referencia las personas a las cláusulas de los contratos, ¿no? Las condiciones de un contrato. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Las condiciones de un contrato, ¿ya? Son en realidad el contenido contractual, lo que en la terminología que hemos usado en negocio jurídico sería básicamente el objeto, ¿no? El contenido de las que han regulado las partes y que quieren que tenga efectos vinculatorios, ¿no? Como consecuencia de la celebración del negocio jurídico, ¿ya? Eso es una cuestión a tomar en cuenta, ¿no? Que por cierto además sucede tanto con el término conditions en inglés como con el término alemán para las condiciones, ¿ya? Y que justamente por eso es algo que siempre se hace hincapié para que se distinga de estas condiciones que son las que vamos a hablar ahora, que son solamente elementos accidentales del negocio jurídico y que tienen una configuración específica, que es la que justamente ahora vamos a hablar. Ya, entonces, eso es una primera diferenciación de qué no es esta condición a la que nos vamos a referir en esta sesión. Y tampoco son condiciones en los términos de los que les estoy comentando, lo que se llama la conditio iuris, ¿no? O se escribe conditio iuris, ¿no? No está regulada en el Código Civil, pero básicamente se refiere a algo similar a lo que les acabo de comentar. En el caso del testamento, ¿no? En el caso del testamento se tienen que cumplir algunas condiciones específicas, ¿no? Que haya una misión de voluntad, que haya una capacidad negocial determinada, y entre otras cosas, una condición que está intrínseca al negocio jurídico de testamento es justamente el fallecimiento del testador, ¿no? El fallecimiento del causante, de la persona que ha hecho el testamento, ¿ya? Eso no es una cuestión que uno pueda pactar o no pactar, eso es una cuestión que está, digamos, indesligablemente unida a el negocio jurídico de testamento, ¿ya? Entonces, si bien esos efectos del negocio jurídico testamento, que tiene los elementos que hemos estudiado nosotros y algunos otros que son específicos del testamento, ya como quizás una formalidad, o en este caso el hecho de que cuando fallezca la persona es donde este testamento va a tener efectos, ¿ya? Esas condiciones que también funcionan en el lenguaje, digamos, lógico de esa institución como condiciones, ¿ya? Son diferentes a las que nosotros vamos a estudiar, que son simplemente elementos accidentales que podrían estar como podrían no estar en los negocios jurídicos, ¿ya? Entonces, vamos a lo que nos interesa, que es las condiciones, ¿ya? Cuando hablamos de las condiciones, hablamos de la definición siguiente. Una condición es un hecho futuro e incierto al que se someten los efectos del negocio jurídico. Un hecho futuro e incierto, ¿ya? El ejemplo que se utiliza tradicionalmente en la doctrina antigua del derecho civil es justamente el caso de un caballo de carreras, ¿ya? Pongámoslo primero así. Si el caballo de carreras llamado tal gana la carrera,
¿no? Yo te pagaré determinado monto, ¿no? Esa es básicamente la estructura de cómo funcionan las apuestas, ¿ya? Entonces, como ven ahí, el hecho de que un caballo de carreras gane o no gane una carrera, una competición, es un hecho que va a pasar en el futuro, ¿no? Eso es lo primero, y es además incierto. Podría pasar o no podría pasar, y en este momento presente no sabemos si es que va eso a acaecer, ¿ya? Entonces, eso es un hecho futuro incierto del cual dependen los efectos de ese negocio jurídico que fue el obligarse a dar una prestación dineraria o algún otro tipo de prestación. Sin embargo, se utiliza este ejemplo porque hay algunos supuestos en donde esto podría resultar un poco más discutible sobre si estamos en efecto o no ante una condición. Imagínense este pacto, ¿no? Y ese es otro de los ejemplos que se utiliza. Yo te voy a regalar el caballo tal, ¿no? Cuando cumpla los 20 años, ¿ya? En ese caso, a veces podría uno pensar, estamos hablando de 20 años. En ese caso, estaríamos hablando del otro de los elementos accidentales de los cuales se trata este video, que es un plazo que tiene la característica de ser un hecho futuro, pero cierto, ¿no? El hecho de que va a pasar el tiempo y que eso es algo que no es incierto, que estamos seguros que va a suceder, ¿ya? Cuando yo hablo, te voy a regalar el caballo una vez que éste cumpla 20 años, ¿eso será más bien un ejemplo de plazo y no de condición? ¿No? Y la respuesta es que no, que sí se trata de una condición, porque el hecho de que cumpla 20 años, más allá de que es un periodo específico que estamos estableciendo, no lo sabemos tampoco. Es un hecho futuro, ¿ya? Pero es incierto también porque el caballo podría morir a los 10 años, a los 5 años, etcétera. Y uso este ejemplo además para también ir diferenciando esta situación de la que vamos a estudiar un poco más adelante, que es la del plazo. Si dijéramos, por ejemplo, yo te voy a dar un determinado monto en el momento en que el caballo tal fallezca, ¿ya? En ese caso, se diferencia de lo que tradicionalmente es un plazo, porque un plazo por lo general va a ser un periodo específico, ¿no? De tantos meses o de tantos años, ¿no? Porque claramente el paso del tiempo sí cumple con eso que es el plazo, que es ser un hecho futuro y cierto, ¿no? El paso del tiempo es algo inexorable, ¿ya? Sin embargo, aun cuando no está establecido de esa manera, el hecho del fallecimiento del caballo también es un hecho futuro y cierto, porque sabemos que los seres vivos fallecen, ¿no? Entonces, si los seres vivos fallecen, tanto una persona como un animal, entonces el establecer los efectos del negocio jurídico sujetos a esa situación se entendería también como un plazo, ¿no? Entonces, y no como una condición, ¿no? Porque eso es una cuestión que no es incierta, eso es algo que sí sabemos que va a suceder, ¿no? Entonces, en eso va a radicar la distinción entre la condición, hecho futuro e incierto, y el plazo, hecho futuro pero cierto. Utilicemos este ejemplo también para lo siguiente, que es la clasificación de las condiciones, ¿ya? En primer lugar está la clasificación de las condiciones entre suspensivas y resolutorias, condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Las condiciones suspensivas son las que hacen que no tenga efectos el negocio jurídico, sino hasta el momento en que se produzca ese hecho futuro e incierto, ¿ya? Mientras que las condiciones resolutorias son las que dan efectos al negocio jurídico y estos efectos se pierden, se extinguen, paran en el momento en que se produce el hecho futuro e incierto. Usando de nuevo el ejemplo que estamos utilizando. Si alguien dice, yo te voy a dar una mensualidad para cuidar al caballo, pero vamos a comenzar con la mensualidad solamente en el momento en que ganes una carrera o en el momento en que ganes un campeonato, ¿no? A partir de ahí es que va a comenzar esta mensualidad que te voy a empezar a pagar, ¿ya? Ese sería un ejemplo de condición suspensiva, porque no tiene efectos este negocio jurídico, sino solamente hasta el momento en que se produce el hecho futuro e incierto. Por el contrario, si es que el pacto fuera de otro modo, si fuera, yo te voy a dar una mensualidad para el cuidado del caballo hasta que ganes una competición, ¿no? Y cuando ganes una competición ya tendrás tú el dinero suficiente como para cuidar tú del caballo y ahí para la prestación que yo te voy a estar dando mensualmente, ¿no? Ese sería un ejemplo de lo contrario, de una condición resolutoria. ¿Ya? Esa es la distinción entre las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. ¿Ya? Y una última clasificación que nos interesa a nosotros conocer es la distinción entre condiciones potestativas, condiciones casuales y condiciones mixtas. ¿Ya? Podría suceder que ese hecho futuro incierto dependa o no dependa de la voluntad de una persona. ¿Ya?
Si es que depende de la voluntad de una persona, se llaman condiciones potestativas, ¿ya? Si es que depende completamente de cuestiones externas a la voluntad de las personas, esas se llaman condiciones casuales, ¿ya? Y si es que dependen de una combinación, a esas se les llama condiciones mixtas. Por ejemplo, condiciones potestativas van a ser el hecho de que alguien preste un servicio, haga una determinada actividad, ¿no? Haga una declaración también, que es algo que depende de su actuar voluntario. Esa sería una condición potestativa. Mientras que una condición casual es el hecho de que suceda, por ejemplo, un evento de la naturaleza, ¿no? Que llueva un determinado día o que suceda un determinado desastre natural, ¿no? Esos serían ejemplos de condiciones casuales. Y si la condición está compuesta por ambos elementos, ¿no? Entonces a esas llamaremos condiciones mixtas. Estas clasificaciones, digamos, no solamente son una cuestión didáctica o una cuestión teórica, sino tienen una implicancia práctica en algunos artículos del Código Civil que ustedes ya los han revisado. Importa que estemos ante una condición suspensiva o resolutoria cuando estamos ante un supuesto de una condición que sea o ilícita o imposible, ¿ya? Algo de estos conceptos ya los hemos visto antes cuando hemos estudiado la ilicitud, cuando hemos visto la causa, y la imposibilidad cuando hemos visto el objeto. Vamos primero con las condiciones suspensivas, ¿ya? Si es que estamos ante una condición suspensiva, que es una condición que es ilícita o imposible, el negocio jurídico se entiende que es nulo. ¿Cómo que nulo? La lógica detrás de esto es que si estamos ante un negocio jurídico que sus efectos no se quieren todavía, ¿ya? Eso es una condición suspensiva. Y solo se van a querer en el caso de que se produzca algo ilícito o en el caso de que se produzca algo imposible, entonces el ordenamiento jurídico ahí entiende, entonces no quieres los efectos de ese negocio jurídico, entiendo que ese negocio jurídico es nulo, no tiene ningún efecto. Esa es la consecuencia de cuando estamos ante una condición ilícita o imposible, ya sea jurídica o físicamente, cuando se trata de una condición suspensiva. Diferente es la consecuencia a cuando se trata de una condición ilícita o imposible, pero es una condición resolutoria. En ese caso, se dice que la condición se entiende por no puesta. ¿Cuál es la lógica de que, digamos, quitemos efectos a la condición, que la tengamos por no puesta? Un poco parecida a lo que les acabo de comentar. Las personas acá están queriendo que el negocio jurídico tenga efectos desde el comienzo, ya tenga efectos desde el comienzo. Y quieren quitarle efectos solamente si es que se produce algo ilícito o imposible, ¿no? Entonces entiendo yo, de nuevo, como ordenamiento jurídico, que las partes sí quieren que produzca este negocio jurídico efectos de manera permanente, porque yo no puedo aceptar que se haga algo ilícito o se exija o se piense que algo imposible puede quitarle efectos al negocio jurídico. Entonces, tengo esa condición por no puesta y el negocio jurídico se entiende como uno puro y simple, ¿ya? Esa es la consecuencia práctica del hecho de que se establezcan condiciones resolutorias o condiciones suspensivas, porque, por ejemplo, el hecho de la imposibilidad o la ilicitud va a aplicarse de manera diferente en base a esa clasificación. En cuanto a la clasificación de potestativas, mixtas o casuales, ¿ya? La consecuencia es la siguiente. El Código Civil dice que es nulo, ¿ya? Califica con nulidad cuando se ha establecido condiciones potestativas que dependen solamente de la voluntad del deudor. Eso es lo que dice el Código Civil en el artículo 172. ¿Cómo funciona esto? Básicamente la idea está acá, como ven, pensada en función a la categoría del deudor. Lo que tiene como esencia la posesión de un deudor o la relación jurídica de una obligación es que un deudor se encuentra comprometido, vinculado a hacer una determinada prestación a favor de alguien. Y lo que están diciendo los que pactan una condición potestativa, es decir, una condición que depende enteramente de la voluntad del deudor, es que esa obligación está sujeta a que ese deudor haga algo o declare algo, ¿no? O se está sujeta a su voluntad. Entonces, en consecuencia, en esa situación estaríamos ante una obligación, ante una deuda que depende del deudor, ¿no? Lo cual, como ven, es un contrasentido en este esquema lógico, ¿no? Entonces, como tal, decimos que en ese caso el pacto es nulo. Termino esto con algunos puntos en particular respecto de las condiciones. Ya, uno es que las condiciones son indivisibles, ¿ya? ¿Qué significa que son indivisibles? Que se tiene que cumplir toda la condición
por entero para que se produzcan los efectos del negocio jurídico o se extingan los efectos del negocio jurídico según lo que se haya pactado, ¿ya? Pero tiene que producirse la condición por entero, ¿no? El ejemplo que utilizo en esto es, imagínense que ustedes le dicen, yo te voy a prestar una maquinaria a una persona o a una empresa, pero en base a que tus operadores lleven un curso de capacitación de 30 horas. Y resulta que vienen los operadores de esta empresa y te dicen, hemos llevado el curso, solo hemos llevado 15 horas de capacitación, entonces préstanos la maquinaria por la mitad del tiempo que habíamos quedado inicialmente. ¿Eso se puede o no se puede? Lo que dice el Código Civil es que no. La condición se entiende indivisible, se tiene que cumplir toda la condición para efectos de que tenga efectos el negocio jurídico que estaba sujeto a esta condición, ¿ya? Ahora, pueden pactar en contrario, ¿no? Las normas en este punto del Código Civil son supletorias de la voluntad de las partes, pero en principio esa es la regla por defecto. Luego, esto segundo es el segundo punto que les quiero mencionar. Lo que estamos regulando respecto de la condición es una cuestión supletoria de la voluntad de las partes. En principio, las partes tienen entera libertad para disponer de la manera en que quieran los pactos que van a incluir en su negocio jurídico, entre ellos las cuestiones que tengan que ver con las condiciones, ¿ya? Y eso también está relacionado con un tercer punto, que es el tema de la retroactividad de las condiciones, ¿ya? En principio, la regla por defecto, salvo pacto en contrario, la regla por defecto del Código Civil es que la condición no tiene efectos retroactivos. Pongámonos en los ejemplos que hemos estado hablando. Te voy a dar una mensualidad desde el momento en que ganes con el caballo de carreras una competición, ¿ya? Se gana la competición. Eso haría que el pago de la mensualidad se deba hacer incluyendo el pago desde el momento en que se celebró ese negocio jurídico o solamente a partir del momento en que se cumplió la condición en adelante. La regla general que establece el Código Civil es que no es retroactivo, ¿no? Que no es, la condición no opera retroactivamente, el pago se tiene que hacer solamente desde el momento en que se cumplió la condición, ¿ya? Sin embargo, las partes otra vez podrían pactar algo distinto y decir, ya, en el caso de que yo gane la carrera, en ese caso tú me tendrás que pagar una mensualidad y eso incluirá también los meses que yo tuve que invertir para hacer que este caballo gane la carrera. Y un cuarto punto respecto de las condiciones es que están todas ellas informadas por el principio de buena fe, ¿no? Si estamos hablando otra vez en el ejemplo que estamos utilizando para graficar todo esto, que hay alguien que está comprometido a hacer una determinada prestación y que va a eso suceder en caso gane la competición el caballo, se entiende que dentro de la buena fe está el hecho de que no deba interferir esta persona en que este caballo gane la carrera. Esas actuaciones de mala fe, que podrían ser tanto del deudor como del acreedor, dependiendo de la situación, ya están reguladas en el Código Civil y van a incorporar sanciones a la persona que actúe de mala fe, tanto para hacer que se cumpla una condición como para evitar que se cumpla una condición, ¿ya? Entonces, eso es un cuarto punto a tomar en cuenta. Y un último tema respecto de las condiciones son los actos conservatorios, ¿ya? Los actos conservatorios básicamente y están regulados en un artículo específico en cuanto a las condiciones y también lo van a estar respecto del plazo. Ya los actos conservatorios son, digamos, una suerte de reconocimiento de que si bien hay una situación que se llama el estado de pendencia, ¿ya? Que está previo a que se cumpla, por ejemplo, una condición suspensiva, ¿ya? Si bien en ese momento todavía yo no tengo el derecho a mi favor, ¿ya? Yo en ese previo momento puedo hacer algunas acciones para efectos de asegurar que cuando llegue el cumplimiento de la condición, se cumpla en efecto con las prestaciones o con los efectos del negocio jurídico que alguien se había comprometido. Un ejemplo para esto, alguien se compromete a regalar algo a alguien si es que cumple con terminar su carrera universitaria, ¿no? Y alguien está trabajando justamente para terminar su carrera universitaria y ve que la persona que se ha comprometido a esto está utilizando de manera abusiva el carro, ¿no? O lo está perjudicando físicamente o hasta quizás está ofreciéndolo en venta, ¿ya? En ese caso, el que está todavía en ese estado de pendencia, ojo que no tiene todavía el derecho a exigir el carro, ¿ya? Pero puede hacer esto que se llaman actos conservatorios digamos, en función a esta situación que en las categorías del negocio jurídico
sería una situación de expectativa. ¿Ya? Todavía no tiene el derecho subjetivo a exigir el carro, pero tiene una expectativa que es una situación jurídica de ventaja, digamos, menor en su importancia, pero que al menos le permite algunas cosas como estas que les comento, ¿no? Hacer algunas acciones que pueden evitar que se pierda ese bien que recibiría en caso cumple la condición, ¿ya? Algo similar va a suceder con una condición resolutoria, ¿ya? Yo he hecho una prestación, pero sé que si es que se produce la condición resolutoria, eso va a regresar a mí. Yo voy a readquirir aquello que he dado, ¿ya? Y si esta persona que está en posesión, que está en la tenencia de este bien, que puede que regrese a mí, está haciendo algunos determinados actos que hacen que yo dude de que voy a poder readquirir ese bien, entonces puedo hacer determinadas acciones, ¿no? Exigir que se cuide el bien, hacer un inventario de lo que está en posesión de esa persona, ¿no? Evitar que esta persona disponga respecto de estos bienes. Entonces, eso es básicamente el concepto de los actos conservatorios que aplica a esa situación de pendencia, ¿no? Que en buena cuenta genera una situación de expectativa en términos jurídicos. Bueno, y eso es la regulación de la condición. Les he dado algunos ejemplos un poco más abstractos, algunos casos o algunos contratos en donde se incluyen muy seguidamente las condiciones. Son un par que les voy a comentar. El primero de ellos es un contrato que se llama el contrato de compraventa cuando éste tiene un pacto de reserva de propiedad, ¿ya? O reserva de dominio. Eso es un contrato bien común en la práctica comercial, que básicamente dice lo siguiente. Según las reglas del Código Civil, la transferencia de propiedad inmueble se produce en el momento en que se produce el contrato, en el momento en que se produce el pacto, el acuerdo, ¿no? Pero las partes pueden optar por un pacto que es bien común de decir la transferencia va a operar solamente en el momento en que tú me hagas el pago del precio de manera completa. ¿Cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, el precio no se paga de una buena vez, sino se paga en armadas. Ahí, como ven, hay una condición. ¿De qué tipo? Condición suspensiva. Porque el efecto de transferencia de propiedad está sometido a ese hecho futuro, pero incierto, de que se pague todo. Es cierto, ese monto se debe, ¿no? Se debe pagar, es una obligación, ¿no? Pero no deja de ser incierto el hecho de si el deudor va a llegar o no a pagar esa obligación. Entonces, por eso se trata de un hecho futuro incierto y se trata de una condición suspensiva, ¿no? Ese es uno de los casos de condición suspensiva que se ven muy comúnmente en la práctica cotidiana contractual. Un ejemplo que también es bien común respecto de condiciones resolutorias es el siguiente. En los contratos es muy común ver que se incluya al final de los contratos un conjunto de causales de terminación de los contratos, ¿ya? Esas causales de terminación en muchos casos no son necesariamente condiciones resolutorias, sino son causales de incumplimiento, ¿no? Si en un contrato de obra el contratista no cumple con ejecutar sus prestaciones por un periodo determinado, ¿no? Eso generará la resolución del contrato. Eso estará regulado por la lógica del incumplimiento de los contratos. Pero en muchos casos, esas causales de terminación no incluyen solamente causales de incumplimiento, sino también incluyen simplemente situaciones que pueden no depender del deudor, ¿no? Pueden no depender de una de las partes, e igual se incorporan como causales de terminación. Por ejemplo, ¿qué cosa? El acaecimiento de una pandemia o el acaecimiento de un desastre natural, ¿no? Esas situaciones que son futuras pero inciertas, no sabemos si van a suceder, puede que se hayan incluido como causales de terminación del contrato. Esos son también ejemplos cotidianos de condiciones resolutorias. Entonces ahí para que tengan algunos ejemplos de condiciones tanto suspensivas como resolutorias que se ven harto en la práctica. Con eso entonces terminamos la condición y pasamos al plazo, ¿ya? El plazo, como les ya había adelantado, es básicamente cuando estamos ante un hecho futuro pero cierto, ¿no? El ejemplo más típico es el transcurso del tiempo. Sin embargo, como ya les había adelantado, también pueden ser situaciones que sabemos que van a suceder aún cuando no sea en el transcurso del tiempo, como por ejemplo que la muerte de un ser vivo. En cuanto a sus clases, va a ser también aplicable en la clasificación de plazo suspensivo y plazo resolutorio, ¿no? De acuerdo a la misma lógica que hemos hablado respecto de la condición. También en el caso del plazo opera el tema de los actos conservatorios. Vamos a algunos puntos que sí son un poco más particulares del plazo y que se diferencian de la condición. ¿Ya? En particular es lo siguiente. El Código Civil habla de que el plazo se entiende
por regla general, digamos, por defecto, ¿no? Aunque podría pactarse en contrario, se entiende establecido en beneficio del deudor. ¿Qué sucede? Si miramos las reglas de obligaciones, ¿ya? Estas dicen que cuando hay una obligación establecida y no se establece cuándo debe cumplirse, esta obligación debe cumplirse de manera inmediata. Por eso vienen estas disposiciones de las que habla el Código Civil, que dice que cuando se establece un plazo para el cumplimiento, ¿no?, de una obligación, ese plazo se entiende en beneficio del deudor. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que, por ejemplo, si el deudor quisiera pagar antes del plazo, ¿no?, aun cuando las partes han pactado un plazo en específico, sí podría el deudor hacer ese pago, ¿no? Sí sería un pago correctamente hecho, ¿no? Por ejemplo, para evitar intereses. Ahora, ese pago que ha hecho no podría luego decir, he hecho este pago, pero devuélvame porque yo tenía un plazo a mi favor. No, si ya ha hecho el pago, simplemente el acreedor se queda con el dinero que se le debía, ¿no? Solo podría pedir que se le devuelva si, por ejemplo, hubiera pagado por ignorancia, por un error, por una equivocación. Si se hubiera equivocado, hubiera pensado que ya se debía y en realidad no se debía y pudiera acreditar eso, podría ahí hacer un ejercicio del derecho de lo que el Código Civil llama la repetición. Entonces, eso lo tiene regulado el Código Civil respecto de ese punto. Y finalmente, respecto de esto, se dice que si bien hay un plazo establecido en beneficio del deudor, ese plazo podría quedar sin efecto si es que pasan algunas situaciones que van a tener en común poner en peligro el cobro de la deuda, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Que el deudor esté entrando en una situación de insolvencia, ¿no?, que no tenga los suficientes activos como para pagar, o que se hayan perdido las garantías que se habían establecido para la seguridad del acreedor. Entonces ese plazo que estaba en beneficio del deudor ya no lo tiene a su favor. Ya, entonces eso es algo que también tiene regulado el Código Civil en este punto, ¿ya? Y vamos a terminar con un tema adicional que es el cómputo del plazo. Para eso tenemos que ir al calendario, ¿ya? El Código Civil hace referencia al calendario gregoriano, ¿ya? ¿Qué significa el calendario gregoriano? El calendario gregoriano es básicamente el calendario que usamos comúnmente, ¿no? Que utiliza como referencia los días, los meses y los años. Este es un calendario que viene, el nombre viene del Papa Gregorio XIII, que digamos fue Papa en el siglo XVI, ¿ya? Y que lo que hizo fue cambiar el calendario, ¿no?, de lo que era el anterior calendario, que es el calendario juliano, ¿no?, que venía desde la época romana y que tenía el uso de determinados ajustes, ¿no? Eso lo trató de simplificar, ¿no?, para utilizar el calendario que utilizamos hasta el día de hoy. Pero ¿cómo contabilizar los plazos? ¿No? En principio, el Código Civil habla de que se deben contabilizar los días naturales, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, los sábados y domingos o los feriados, ¿no? Salvo que las partes digan que se toman en cuenta solo días hábiles o porque la ley lo establece. Por ejemplo, en el ámbito del derecho público, en el ámbito procesal, normalmente se toman en cuenta los plazos en días hábiles, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta entonces ahí solamente los días en que se trabajan, ¿no? No los días en que el Poder Judicial, por ejemplo, está cerrado, o los sábados y domingos o feriados tampoco. Luego, un segundo aspecto, ¿cómo se contabilizan los plazos? Imagínense que tenemos un plazo de 5 días, ¿ya? Que va desde el día 8, ¿no?, hasta el día 13. Ahí el Código Civil dice que se excluye el primer día y se incluye el último día. Básicamente se cuenta, si ha comenzado el día 8, no se toma en cuenta el día 8, sino el primer día es el día 9, día 2, día 3, día 4, y el día 5 el plazo vence a las 12 de la noche, es decir, puedes cumplir todavía durante todo ese día 5 hasta las 12 de la noche, o hasta en realidad las 11:59 con 59 segundos, ¿ya? Ese es el plazo que por lo demás es el plazo que normalmente los abogados utilizan, utilizando siempre el último de los días, el último de las horas, el último de los minutos, ¿ya? Esa es la forma en que se contabilizan los plazos. Eso es cuando se ha dado un plazo en días. ¿Qué pasa cuando se da un plazo en meses? ¿Ya? Digamos que se da un plazo de un mes para cumplir algo. Entonces, lo hemos pactado el día 8, ¿no? Y te han dado un plazo de un mes. El plazo de un mes no se da, como podría pensarse, contando 30 días a partir de acá, ¿no? Sino simplemente se toma el día equivalente en el mes que corresponde, que sería el 8 de noviembre, y ahí aplica lo que les decía, ¿no? Ese día 8 de noviembre hasta las 12 de la noche uno va a poder cumplir, ¿ya? Eso podría parecer un poco extraño, por ejemplo, cuando estamos tomando en cuenta el mes de febrero, ¿no? Si comenzamos un plazo en el mes de febrero y decimos un mes o 5 meses, ¿no? Y eso va a terminar en otro mes.
y sabemos que el mes de febrero no tiene 30 días, ni tiene 31, tiene 28 días, ¿eso haría que ahí sí tomemos en cuenta 30 días? No, aun cuando el plazo en esencia va a tener menos días, igual se toma en cuenta el día equivalente. Eso podría ocasionar algún tipo de problema, porque si yo digo el día 31, tienes que cumplir en un mes y el mes siguiente no tiene un día 31, ¿no? Pero el Código Civil dice en específico que se toma en cuenta que el plazo vence el día 30, no el día 1 de diciembre, ¿no? Entonces, ojo, ese es el tipo de cosas medias mecánicas, pero que hay que dominar para saber que el plazo va a vencer el día 30, así lo establece el Código Civil, o el día 28 si se trata del mes de febrero, ¿no? Y de modo que no se les pase el tener que entregar un escrito o el tener que presentar una notificación o mandar un correo, ¿no? Por pensar que esto va a irse hasta el siguiente día. Y una última regla que vale la pena mencionar es que si es que el plazo cae en un día que no es hábil, ¿ya? Se entiende que el plazo se extiende hasta el día siguiente hábil, que sería, por ejemplo, en el caso de un domingo 13, pasa el plazo hasta el lunes 14, ¿ya? Eso, aun cuando a veces preguntas a las personas, te dicen, ¿eso para qué plazos aplica? ¿Para los días, plazos en días naturales o plazos en días hábiles? No, eso aplica para los plazos en días naturales, porque los días naturales son los que podrían caer en un día inhábil, ¿no? Y justamente por eso se les extiende un día adicional. Entonces, eso un poco de una introducción de cómo hacer la contabilización de plazos para que no se les pase nunca un plazo tanto cuando practique como cuando ustedes sean abogados, ¿ya? Entonces, ahí dejamos este video y en el siguiente retomamos con el tema del cargo como la última de las modalidades que vamos a estudiar. Ya nos vemos en el siguiente. Adiós.